El séptimo Foro Estadal de Intercambio de Experiencias Significativas del Estado Bolivariano de Mérida para el 2023 contó con 7 trabajos, de los cuales 5 estaban orientados hacia la preservación de la cultura ancestral de los pueblos indígenas Guasábara, Quinaroe, Mucumbú y Orcás. Con la oralidad como parte de los usos y costumbres, la revitalización de la cultura vuelve a sus raíces, en resistencia contra el coloniaje aún vigente en otras formas y estructuras del poder. Aquí somos presente, somos rebeldía, somos historia y somos patrimonio. Les presento mi experiencia sobre el museo, ya que fue retomado desde el 2016 con los pueblos originarios. 6 pueblos, los cuales han venido trabajando en este proceso de rescate de nuestros valores ancestrales y culturales. Desde aquí tenemos visitas guiadas a las escuelas, tenemos el nicho lingüístico del pueblo Quinaroes, tenemos un hallazgo, Cari, es el primer cráneo deformado intencionalmente, y estamos trabajando de la mano con los 6 pueblos originarios. Somos uno de los primeros poblaciones los cuales los mismos pueblos originarios se han hecho cargo de sus propios antecesores culturales. La experiencia es muy importante, ya que no existen museos los cuales los mismos pueblos indígenas se hagan cargo de sus restos arqueológicos, de sus hallazgos, de la preservación de su cultura. Actualmente contamos con la carrera de técnico internacional en bioarqueología. Es una carrera que comenzó online y el próximo año tendremos las prácticas. Esto es con la finalidad de formar, de que cada día más gente se apodere de nuestros saberes y de nuestra cultura. Nosotros nos encontramos hoy narrando la experiencia que hemos tenido en la creación de los nichos etnolingüísticos. El nuestro, del pueblo Quinaroe, se llama Nicho Etnolingüístico Tatajama. ¿Qué buscamos nosotros con esto? No buscamos otra cosa sino encontrar las raíces que se perdieron a mediados del siglo XVIII. Porque hasta ese momento los pueblos y las comunidades indígenas hablaban el idioma, pero lamentablemente por imposición del Imperio Español, en aquel momento pues cortaron el uso común del idioma y lamentablemente pues quedó por allí, pero a escondidas. Hemos compilado más de 200 vocablos indígenas, y entre esos vocablos indígenas fueron apareciendo también elementos de carácter documental que son importantísimos nombrar. Por ejemplo, Fray Pedro de Aguado deja establecido en 1619 que los indios de Lagunillas, conjuntamente con los de la Sierra Nevada y los de la Laguna Grande, que era el lago de Maracaibo, hablaban todos un mismo idioma, dialectos diferentes, pero todos se entendían entre sí. Quiere decir que existió una lengua madre y que este era un escenario donde venían a hacer rituales los indígenas de la Sierra Nevada, los indígenas de la Laguna Grande y por supuesto todos los indígenas que formaban parte de la comarca del Gran Timotes. Así comenzó pues a generar esto una piquiña de carácter histórico en nosotros, y comenzamos a revisar la parte documental y conseguimos que Alfredo Jan en el año 1920 estuvo por aquí tratando de buscar también información. Alfredo Jan nos deja a nosotros una hipótesis muy interesante que la estamos desarrollando, y él dice que los pueblos y comunidades indígenas del municipio Sucre, no era Sucre en aquel momento, tenía otro nombre, creo que era el Cantón de Ejido, municipio Colina, hablaban idioma todavía indígena hasta 1800, a finales de 1800. En ese orden de ideas, pues nos pusimos a revisar lo que era el manejo del idioma de los miguríes, y encontramos que los quinaroes
hablaban de un saludo que se denominaba Caris Tumi Saisai. Cuando revisamos el significado de estos vocablos de los miguríes, encontramos que Cari significa uno, es sistema de numeración y de base 10. Tumi significa impuesto y Saisai significa plata. No era un saludo, sino que se denominaba en aquel momento págueme la plata, que era una indígena que vivía al final de San Miguel, que era territorio tibicuay indígena, y que ella tenía un merendero y por allí se desplazaba lo que era la Panamericana Vieja y llegaba la gente a comer y lo que la India les pedía a ellos era que le pagaran la plata. Esto nos permitió a nosotros consolidar la hipótesis e ir más allá. Conseguimos que Cari es uno y que lo manejaban los mirripuyes, lo manejaban los mucuchíes, los tiguiñones, los miguríes y los timotes. Está presente el Cari. Pero conseguimos el verdadero saludo que es Cari Machini Pe Moyoy, que significa un saludo para los amigos. Y la respuesta es Guaristé, que es una palabra compuesta que significa Guaris para te, para servir a usted. Uniquejegüez, uniquejegüez, bien, bien. Cari Manichi Pe Moyoy, Guaristé, uniquejegüez, uniquejegüez. Y así sucesivamente tenemos la dicha, por decirlo así, de tener un grupo de estudiantes, hijos de todo el pueblo indígena. Actualmente tenemos 15, donde ellos regularmente van para la casa de la anciana Lucidia y allí tenemos el nicho etnolingüístico Tatajama y estamos socializando cada vez más. Otras palabras que hemos conseguido, por ejemplo, Wokwatu Shumu, ya viene mi abuelo. Wokwatu Wisisai, ya viene mi abuela. Realmente para nosotros es muy importante visibilizarnos, porque lamentablemente habíamos estado como ocultos, ¿no? Nosotros hemos mantenido un proceso de resistencia, pero esa resistencia no ha sido conocida por el resto de Venezuela. Incluso hay algunos que dicen, ¿y existen indígenas en el estado Mérida? Pues sí, sí hay indígenas en el estado Mérida, somos indígenas, somos descendientes de esos rebeldes que una vez se levantaron en armas contra el invasor español. Y todavía tenemos elementos de resistencia. Resistencia no es solamente revestirse con el achique y con los faldones, no, la resistencia cultural está en nosotros para hacernos ver, hacernos notar. Y esa resistencia es resistencia de orden cultural y es lo que queremos nosotros desde acá, desde los Andes, desde Mérida, desde Lagunillas, desde el municipio Sucre, decirles que existen 6 pueblos indígenas que requieren atención. No atención simple y llanamente para verlos desfilar o para estar en un sitio, no. Atención para la revisión de su proceso histórico, porque contamos con elementos fundamentales desde nuestra raíz. Por ejemplo, tenemos los cráneos deformados intencionalmente, que tenemos que dar la mirada para acá, revisar cómo es ese proceso que se dio en los Andes venezolanos y apareció un cráneo deformado intencionalmente. ¿Y de qué vivían los indígenas? ¿Cómo es eso de que producían algo que se llamaba chimó, que chi significa agua y mo significa espíritu? ¿Cómo es eso de que tenían un proceso de cosmovisión totalmente diferente y actuaban en armonía con la naturaleza? Porque desde pequeños nos enseñaron a respetar los ríos, a respetar las quebradas, a respetar los zanjones, a respetar a la madre, que es la laguna, que es la diosa Jama. Bueno, finalmente nuestro llamado es a que vengan y nos ayuden a estudiar, a revisar, a mantener estas experiencias. Yo quisiera compartir con los amigos del Amazonas, yo quisiera compartir con los que están en otra parte de la geografía nacional y revisar esas experiencias también para tener ese mundo de visibilización, ¿sí? Que no es un mundo civilizado como lo ven en Occidente, no, es el mundo propio, es el elemento nuestro, es nuestra América. Mi
nombre es Anayiber Flores Villasmil, cacique del pueblo originario Mucumbú. Mucumbú significa tierra sagrada donde descansan nuestros antepasados. Cuentan nuestros sabios consejeros, ¿verdad?, de que nuestro pueblo es de pueblo de asentamiento. Está ubicado el sector de Pueblo Viejo con Mucumbú, donde tiene 8 sectores. Su demarcación está dentro de Mucumbú Alto, Medio, Bajo, Alegría Parte Baja, San Miguel, Llano Seco. Esa es la demarcación de Mucumbú. Nuestra organización se caracteriza y está nombrada de acuerdo a nuestros usos y costumbres, desde la más alta jerarquía, que es el cacique, nuestros sabios consejeros, nuestros chamanes, médicos curanderos, nuestras doncellas, nuestros jóvenes guerreros indígenas en defensa a nuestro pueblo y los semilleros de patria. Se caracteriza por ser una población que tiene artesanos, que tienen, aparte de eso, rendimos honor hoy en nuestro sitio sagrado, Laguna Urao, declarada el 18 de junio de 1979 como monumento natural de patrimonio histórico también de nuestro municipio. Dentro de nuestros usos y costumbres, ella es nuestra fuente manufacturera, en tiempos pasados, en tiempos presentes y en tiempos futuros. Gracias a sus aguas, nuestros indígenas y todavía para la fecha realizan sus cultivos en base a nuestra dieta, que es el maíz, y otros rubros como la caña de azúcar y los conucos dentro de los hogares. Hoy en día se ven vestigios todavía dentro de sus caminerías y ha sido fuente manufacturera de la materia prima, como es la cestería, la hechura de esteras, y nos caracterizamos porque en tiempos pasados, antes de llegar el colonizador, ya existían los indios de Lagunillas. Y acá, en nuestro municipio Sucre, se encuentran ubicadas 6 pueblos originarios, que son los Cacés, los Quinanoque, los Quinaroa, los Guasabra, los Mucumbú y los Orcases. Aparte de eso, en nuestro estado Mérida se encuentran los hermanos indígenas de Timote y los hermanos indígenas de Guayú. Dentro de nuestros usos y costumbres, con el proceso de reivindicación, nuestros pueblos originarios pasaron de ser invisibilizados, pasaron a ser visibilizados, participativos y protagónicos en este proceso que nos ha llevado a unificar más todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas de Venezuela, no solamente lo del estado Mérida, sino todos nuestros pueblos originarios de nuestro país. Y hoy en día, en una lucha social como es el reclamo de nuestro territorio, estamos reclamando nuestro Esequibo para la patria grande, para la patria linda, para la patria hermosa de nuestros pueblos indígenas. Soy Nora Naomi González Doreste, facilitadora de la Fundación Misión Cultura Mérida. Estamos aquí complacidos en este 7º foro de intercambio de experiencias significativas, que en este caso particular lo quisimos hacer en el municipio Sucre. ¿Por qué en el municipio Sucre? Porque es necesario resaltar todo el proceso de diversidad cultural que tenemos en el estado. Y aquí en el municipio Sucre contamos con distintas comunidades originarias. Tenemos el pueblo Mucumbú, el pueblo Orcaz, el pueblo Quinaroe, el pueblo Quinanoque, los Guasábara, que tienen años y años y años de resistencia cultural. En este caso, nosotros quisimos que este foro de intercambio de experiencias significativas fuera diferente. ¿Por qué diferente? Porque parte del proceso de colonización fue creer que la tradición oral no era importante. Y sí es importante, es sumamente importante. La mayoría de los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen las venezolanas y los venezolanos son por vía de la oralidad. Y qué mejor ejemplo de resistencia justamente de la oralidad que han tenido todos los pueblos originarios de Venezuela. En este caso, por eso es que hacemos este video, un video para resaltar la oralidad, en cambio de la escritura que fue impuesta en un lenguaje distinto a los originarios. Entonces, en este caso, nosotros como el 7º foro de intercambio de experiencias, nos trasladamos acá para darle oportunidad y respetar, como lo dicen las leyes de los pueblos originarios y la Constitución, que Venezuela es multiétnica y pluricultural. Estamos acá desde una política nacional dirigida por nuestro presidente Nicolás Maduro, por nuestro ministro Ernesto Villegas, que es reivindicar nuestras tradiciones, nuestras manifestaciones culturales,
Hoy estamos en el municipio Sucre, uno de los municipios más ricos en la diversidad. Estamos trabajando en el marco de un pensamiento descolonizador, de un pensamiento liberador, que es poner en la primera página, en la primera plano, a nuestras manifestaciones, a nuestras tradiciones y a nuestro patrimonio cultural.